A los hermanos y hermanas que me siguen en punto de vista, creo que ya les debe haber quedado en claro que estoy muy entusiasmado con algunos de las nuevos santos o futuros santos que han sido proclamados recientemente durante el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Y por supuesto, cualquier proclamación de santidad, cuando se declara las virtudes heroicas de alguien, cuando o se beatifica a alguien, todos son motivos de alegría. Pero yo les tengo que confesar que tengo una inclinación especial por aquellos que son laicos y que son jóvenes o que han sido excelentes profesionales. Y ustedes me han escuchado hablar tantísimo de Carlo Acutis, por ejemplo, ¿no? Este jovencito que murió a los 15 años. Estuve en su beatificación en Asís, la compartí en más de un punto de vista, ustedes deben recordarlo. El caso de el juez Rosario Levatino, este jovencito que le decían el Giudice Bambino, ¿no? El juez niño, por la cara que tenía de niño realmente, y que murió asesinado por la mafia, otro caso. Y ahora estoy hablando de alguien que su proclamación de heroicidad de virtudes ya ha sido dada por la iglesia, y me refiero al médico francés Jérôme Lejeune, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Lejeune. Es un francés, un titán, ¿no? Congregación para la Causa de los Santos declaró el 21 de enero que ya habían sido confirmadas sus virtudes heroicas, es decir, que tan pronto se conozca un milagro hecho por intercesión suya, milagro hecho por Dios por intercesión suya, va a ser proclamado beato. Y esto es una de las cosas en las que no solamente querría de todo corazón ver, sino participar, no solamente ver con mis ojos. Y posiblemente, si Dios quiere, verlo proclamado santo también. Conozco muchos aspectos de la vida del doctor Jérôme Lejeune, pero les cuento algunas de las más importantes, ¿no? Él nació en 1926 en Montreux, en Francia, ¿no? Era de una familia católica y de una familia acomodada, no millonaria, pero una familia que estaba acomodada y que le permitió pagar muy buenos estudios de medicina y de genética, ¿no? Y en 1958, cuando era joven, él descubre la trisomía del cromosoma 21, ¿no? Como saben ustedes, los cromosomas nuestros son un par, y allí donde se produce una trisomía, es decir, una triple presencia en vez del par, esta genera algunas mutaciones. En el caso concreto de la trisomía del cromosoma 21, es responsable de lo que conocemos como síndrome de Down, ¿no? Él descubre en el 58, es decir, ya, digamos, a mediados del siglo XX, ¿no? Y publica su descubrimiento en la revista Nature, que es una de las revistas, como saben ustedes, de ciencia, la revista Nature Naturaleza, ¿no? En 1959, ¿no? Y desde entonces él se dedica a defender a estos niños con síndrome de Down, explicando que es una mutación genética, que no es una desfiguración, no es un mal inexplicable, no hay ninguna maldad, ni ningún castigo, ni ninguna vileza en esto, ¿no? Que estos niños recibían nombres que con el tiempo han sido considerados despectivos, ¿no? En base a su figura física, le llamaban mongoloides, tenían una serie de términos que se utilizaban incluso en el ámbito médico, no solo despectivo, ¿no? Y él fue un combatiente tremendo de estos esfuerzos, ¿no? Defender a estos niños ante los intentos, digamos, de despreciarlos, y, digamos,
en la década de los 60, cuando comienza a crecer el movimiento pro aborto en Europa, ¿no? Él estaba especialmente preocupado porque las leyes fueran a declarar que la trisomía del cromosoma 21 podía ser justificada como o presentada legalmente como una causa para abortar. Y lamentablemente no es el misterio para ninguno de ustedes. Esto ocurre y hoy en día países como Islandia o Dinamarca, por ejemplo, han acabado completamente con la población Down. O sea, no existen personas con síndrome de Down. Y si hay alguna extrañeza, alguna persona con síndrome de Down, es completamente marginalizada, es completamente extraña, porque como han matado a todos en el vientre, la sociedad no los reconoce y no reconoce sus derechos, no reconoce todas las cosas que son capaces de hacer, ¿no? Y el doctor Lejeune se vio tremendamente traumatizado, fue un golpe muy duro en su vida, cuando vio que su descubrimiento, es decir, que ya la trisomía podía ser detectada in útero, ¿no? En el vientre materno, que esto, en vez de ser una manera que sirviera para las familias, porque era algo totalmente natural en él y su amor a la vida, ¿no? Que tremendamente fuera un elemento que promoviera la vida y que en consecuencia la detección temprana in útero el síndrome de Down permitiera que la familia se fuera preparando, ¿no? Que la familia se fuera preparando para tener un hijo con síndrome de Down, con todos los cuidados médicos que hay que tener, con preparar a los otros hermanitos, por ejemplo, si es así. Y él vio horrorizado cómo en cambio su descubrimiento era utilizado para matar. En 1970 lo nombran para el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Pero él va al Parlamento francés, donde se estaba discutiendo la ley a favor del aborto, y lanzó uno de los pedidos más dramáticos, y no solamente dramáticos en términos de la energía, la vivacidad con que lo presentaba, sino también con la cantidad de conocimiento científico con que la presentó. Y terminada esta presentación, fue como hablarle pues a los senadores argentinos, ¿no? Hombres de medio pelo que ya estaban políticamente convencidos que había que legalizar el aborto. Entonces él salió decepcionado, pero sabiendo que había cumplido con su misión, y le dijo a su esposa: ahí se fue mi premio Nobel de la medicina, ¿no? Con esta ironía francesa. Y esto, digamos, se lo puedo confirmar porque en Así Prensa entrevistamos el 2016 a su viuda, Birth Legend, ¿no? El profesor Legend seguía investigando y seguía recibiendo fondos estatales por la talla de investigador que tenía. Pero Birth Legend nos contó a Así Prensa lo siguiente, y la cito textualmente: después de oponerse a la ley del aborto, de repente hubo como un apagón. Dejó de recibir ayuda económica de importantes laboratorios o de fondos estatales para su investigación. No podía escribir en los medios de comunicación, no lo invitaban a los canales de televisión, no lo invitaban a congresos internacionales en los que durante años muchas veces había sido el ponente principal por su conocimiento de genética y por su descubrimiento. Ella cuenta que fue durante ese momento de total soledad, ¿no? De total aislamiento del mundo científico, que recibe el llamado de alguien que él había conocido años atrás, un cardenal polaco. Y que el cardenal polaco hoy en día no era otro sino que Juan Pablo II, el Papa. Juan Pablo II lo llama y le dice: doctor Lejeune, quiero crear la Pontificia Academia para la Vida, quiero que usted sea su primer presidente. Desde ese momento
como él fue el presidente de la Academia para la Vida, que Juan Pablo II le tenía un afecto enorme a este proyecto, viajaba mucho a Roma y desarrolló una tremenda amistad con el Papa. Y él estaba recién, Lejeune estaba recién dándole forma a la Pontificia Academia para la Vida, pero falleció en 1994. Es curioso, cuando el Papa San Juan Pablo II fue a París para la Jornada Mundial de la Juventud de 1997, es decir, 3 años después de la muerte de Lejeune, pidió que en su desplazamiento a París él pudiera parar en el cementerio donde estaba la tumba de su amigo Lejeune, de quien se había convertido, como digo, en un gran amigo y un gran interlocutor, ¿no? La prensa francesa masivamente publicó un anuncio, artículos de todo tipo, diciendo que Francia estaba traumatizada porque el Papa San Juan Pablo II, que venía para la Jornada Mundial de la Juventud en París, iba a visitar la tumba de un ultraderechista. Jérôme Lejeune no solamente era un hombre de una bondad enorme, o sea, no solamente fue porque defendió la vida, es que la bondad de este hombre, ¿no? Su sonrisa, su alegría, su paz interior, jamás tuvo deseos de venganza de las personas que lo habían convertido en un fantasma, a pesar de su talla académica y profesional, ¿no? Fue acusado de ultraderechista porque se había opuesto al aborto en la década de los 70. Al Papa le dijeron, no vaya, eso se va a tomar muy mal, es como ir a visitar a un nazi, tal cual le dijeron, como ir a visitar la tumba de un nazi. Y él, el Papa, dijo, voy a ir a rezar a la tumba de mi amigo, que creo que es un santo. Y fue a rezar. Y el consenso que hubo en el gobierno francés con los canales de televisión es que esa escena no se iba a transmitir. O sea, ustedes saben que los canales de televisión siguen al Papa hasta cuando entra pues a tomar siesta, ¿no? Pero ese encuentro no pudo ser transmitido. Nunca se vio al Papa rezando arrodillado ante la tumba de Jérôme Lejeune por esta perversidad del mundo. Entonces, que Jérôme Lejeune vaya a ser reconocido como beato y después como santo, Dios mediante, me llena de alegría, porque va a ser más un modelo de alguien que estuvo tan convencido de sus valores de fe y del valor de la vida, que renunció y pagó el precio más alto, no solo durante su vida, sino incluso después de muerto, cuando fue acusado de ultraderechista, solamente por haber defendido el derecho a la vida de los no nacidos con síndrome de Down. Que tengas un buen día.